Muy bien. Entonces, les comentaba que van a encontrar las políticas de clase ahí en sus documentos del curso. Y bueno, como ustedes saben, yo soy Miguel Ángel Moreno Báez, les voy a impartir análisis y síntesis de mecanismos. Esta asignatura tiene 5 unidades. La primera pues es prácticamente introductoria, son conceptos básicos y clasificación de mecanismos. Luego vamos a tener el análisis cinemático de mecanismos en 2D. En este curso no vamos a ver mecanismos espaciales, sería un poquito más difícil, pero básicamente el mismo procedimiento analítico. Luego vamos a revisar otro tipo de mecanismos, que son mecanismos con engranes y levas. En la unidad 4 vamos a realizar síntesis de mecanismos, esto referente a la unidad 2, que serían mecanismos 2D de barras. Y en la unidad 5 continuaremos el análisis cinemático, pero ahora nos iremos al análisis dinámico de mecanismos. La bibliografía, hay varios libros de mecanismos que ustedes pueden usar. Tenemos diseño de mecanismos de Sándor. Tenemos uno que está en biblioteca, pero está en inglés. Kinematics, Dynamics and Design of Machinery de Waldron. Tenemos diseño de elementos de máquinas, diseño de maquinaria de Robert L. Norton. Este está en español en la biblioteca. Y teoría de máquinas y mecanismos de Shigley, que si bien es un poquito más viejito, de todas formas nos sirve bastante. ¿Sale? Entonces, estos dos libros, los últimos, son los que vamos a usar en las actividades y apuntes de nuestro curso. Muy bien. Entonces, creo que registré a todos ustedes en el Teams, porque a pesar de que me faltaron algunas personas, ya las tenía registradas en un curso anterior. Sin embargo, sí requiero que me envíen los datos, los que faltaron, de enviarlos por correo, para confirmar que los registré con el correo correcto. Entonces, vamos a hacer nuestro registro, les decía, en Moodle, y ahí sí, quien no me haya enviado por correo confirmado qué correos usa, pues no lo voy a registrar en el curso de Moodle. Como ya vieron, vamos a tener sesiones en Teams y en Moodle, entonces si alguien falta, que creo que son unas 4 o 5 personas por ahí, envíenme sus datos. Y bueno, aquí están las políticas de clase del curso disponibles. Les decía, aquí en el Moodle están sus políticas de clase. Es el mismo documento que yo estoy revisando. Para que les den una revisada, ya saben, trae lo clásico de siempre, que se porten bien, que no deben de copiar en los exámenes, que hagan sus tareas a tiempo, que las mantengan siempre al día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? De las tareas, yo les sugiero que las hagan a mano, pero en hojas de máquina. Cuando se requiera, usen la computadora. Por ejemplo, vamos a realizar programas computacionales, vamos a hacer alguna que otra gráfica, qué sé yo. Pero de todas formas, cuando usen la computadora, pues esas partes ya las podrán ustedes hacer pues con impresiones o capturas de pantalla. Aquí
Vamos a tener nosotros, yo les recomiendo que tengan una libreta para la asignatura, aunque sea no presencial, para que vayan haciendo sus ejercicios de manera ordenada y tengan donde estudiar. No vamos a hacer entregas en libreta. Las entregas de tareas las van a hacer en hojas de máquina, hojas blancas, para que a mí me sea más fácil leer sus escaneos o fotografías. Ustedes me van a estar entregando las tareas en PDF. Si alguien no sabe utilizar PDFs, pues de una vez dígame y yo le doy algunos consejos de cómo convertir a PDF, ¿verdad? Si no, pues ya estamos del otro lado. Pero sí, todas sus entregas que sean en PDF, por favor. Toman ustedes sus capturas de pantalla y con ayuda de algún software, por ejemplo, yo lo que hago es poner todas las imágenes en Word y de Word mando a imprimir a PDF. Pero ya depende de cada quien, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes aquí, por ejemplo, la unidad 1. Tenemos el material del curso. Esto es material que yo les doy que les puede servir para ayudarles. Aquí, por ejemplo, ven estos primeros dos. Son presentaciones que yo tengo y que les voy a pasar, ¿sí? Aquí pueden ver, se abrió una presentación. Les voy a pasar más al rato, ¿verdad? Entonces, de las presentaciones que yo les haga, aquí están los apuntes para que pues les den una revisada y ya después de revisarlos ustedes deciden si toman apuntes aparte o si con eso basta. A veces les presento algunos videos, a veces les voy a dejar algunas imágenes, sobre todo en las tareas, ¿verdad? Y bueno, en el caso de las actividades, pueden ver aquí, por ejemplo, entrega de tarea 1.1, tarea 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Y así se supone que aquí vamos a tener todas las actividades. También pueden ver aquí, por ejemplo, la unidad 2. Aquí tenemos 2 presentaciones. Y tengo aquí unos enlaces a unos videos de internet. Estos videos en particular son de YouTube y son bastante grandecitos. Duran como más o menos 1 hora cada uno. Ya ustedes los ven con calma más adelante. Es un método que vamos a usar en la unidad 2. Aquí sus tareas de la unidad 2, su problemario de la unidad 2. Y como pueden ver, su primer avance de proyecto final. Sí les había dicho que vamos a tener proyecto final, pero a lo mejor no les quedó claro que es obligatorio para aprobar la asignatura. Entonces vamos a estar haciendo avances. Aquí el examen de la unidad 2. Y así sucesivamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿En qué consiste el proyecto final? ¿El proyecto final? Muy bien. Del proyecto final voy a hablar un poquito cuando lleguemos a lo que sería la revisión de los proyectos en sí. Entonces, bueno, las políticas, como les decía, ahí están en el Moodle y espero que ustedes, en cuanto tengan acceso, que sería, yo creo que a partir de hoy en la noche o de mañana temprano, ustedes las leen con calma, porque voy a necesitar pues que me digan que sí están de acuerdo con ellas y pues como en cualquier instalación de programas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no están de acuerdo?
se puede modificar un poco. ¿Será? Cuando quieren instalar un programa y ustedes no le dan a aceptar, ¿qué pasa? No, entendí mal. No, pues se tiene que dar a aceptar. Ajá. Bueno, no se crean. No creo que haya nada que modificar, porque la verdad, pues como es un curso en línea, lo único que aplica siempre pues es que se porten bien, que no copien y todo eso. Ahora, ustedes denle una leída y ya me comentan, ¿verdad? En el examen extraordinario, algo que sí es muy importante es que para que ustedes tengan derecho a presentar extraordinario deben contar con al menos 80% de sus actividades realizadas y además necesitan entregar todos los proyectos que se tengan pendientes, entre ellos el proyecto final. Entonces, si alguien reprueba por no entregar proyecto, pues de todas formas lo tiene que entregar para poder tener derecho al extraordinario. ¿Sale? Y además deben realizar al menos el 80% de sus actividades. No quiere decir que se saquen un 8 en las actividades, pero sí que se vea que las realizaron, ¿verdad? Que le hicieron la lucha. Más que nada, como saben, en línea pues me es muy complicado tomarles asistencia, así que más bien en lugar de asistencia en clases les voy a tomar lo que sería la participación en sus actividades que tienen que entregar. Lo de los proyectos obligatorios, eso está dentro de lo que sería el plan de estudios, así dice, que todo alumno debe hacer un proyecto. Así que eso tampoco lo podemos modificar mucho. Aquí pueden ver que hay una rúbrica para lo que sería su proyecto final. Así que del proyecto final, para empezar, nunca se les olvide que en las políticas de clase viene cómo se va a evaluar dicho proyecto, así ustedes saben qué debe de contener. Ahora, lo de la construcción del proyecto, como estamos en no presencial, pues va a variar un poquito. Anteriormente, pues se les exigía que construyeran algo, entonces ustedes ya iban y molestaban a los técnicos del laboratorio para hacerlo, pero como estamos pues con la contingencia, yo no los puedo obligar a que salgan y construyan en algún lado. Así que lo del proyecto pues lo tendrán que manejar a nivel de maqueta para poder mostrar cómo funciona su mecanismo que ustedes vayan a idear. Si tienen la posibilidad de construirlo realmente, ya sea que ustedes sean propietarios de una maderería o de algún taller, pues bueno, qué bien, ¿no? Pero si no, pues a nivel maqueta hacemos esto. Los proyectos son apropiados hasta para 5 integrantes y deben entregar su proyecto final a más tardar el 18 de junio, que si revisan el calendario creo que cae en viernes. Su proyecto final lo entregan en viernes y tienen posibilidades de que valga el 100%. Si el proyecto final lo entregan el sábado, pues entonces ya vale nada más 66.6%. Si lo entregan el domingo, ya vale nada más 33.33%. Y si lo entregan el lunes, vale 0. Pero de todas formas hay que entregarlo porque es obligatorio. ¿Sale? Ahora, tal vez a ustedes se les haga un poquito riguroso la entrega, pero aquí dice a más tardar el 18 de junio. Nadie los obliga a estar entregando el 18 de junio a las 11:59 de la noche, porque ustedes saben que pueden entregarlo el viernes, o que pudieron entregarlo el jueves, o que pudieron entregarlo una semana antes. ¿Sale? En general,
creo que ustedes ya tienen la experiencia del curso anterior en línea, ¿verdad? Y saben que no hay que confiarse del internet. Así que tareas y trabajos traten de entregarlos unos 2 días antes de la fecha límite de entrega. Sí, yo siempre les doy poquito más tiempo del que debería, precisamente por eso, para que tengan en cuenta que el internet y la luz pues, son muy difíciles de predecir. También se supone que tenemos prácticas en esta asignatura. Aquí tenemos las prácticas que nos indica el plan. Pero nosotros no tenemos laboratorio de mecanismos. Aunque estuviéramos en clases presenciales, no tenemos laboratorio. Así que muchas de estas prácticas tendrán que ser de manera teórica o bien tendrán que hacer ustedes alguna maqueta. Sí lo vamos a hacer, pero no con equipo de laboratorio, simplemente teórico y con maquetas. Vamos a hacer análisis de posición, de velocidad y de aceleración, que de hecho siempre lo hacemos en la unidad 2. Van a diseñar ustedes un tren de engranajes, van a diseñar ustedes el perfil de una leva y si se puede la vamos a dibujar en SolidWorks. Ya tienen instalado su SolidWorks, ¿verdad? Sí, profe, ya lo tenemos instalado. Sí, así es. Muy bien. Los que no, por favor, pónganse en contacto con Fabricio para que les dé instrucciones sobre las licencias, ¿sí? Los que no tengan instalado eso. Van ustedes a... Bueno, aquí dice generación de trayectoria. En realidad vamos a hacer síntesis de mecanismo y a ver qué pasa. La generación de trayectoria es algo un poquito, pues, más complicado y a la vez un poquito obsoleto. ¿Qué me decían? Sí, es que, por ejemplo, yo no tengo el Solid. El chavo que usted dice, tal cual lo buscamos en Facebook o tienen una página. Bueno, se supone que es la que ustedes conocen como la UDI, ¿sí? La UDI allí en la escuela, en UPIS, y Fabricio es el encargado de eso. Si no, déjenme, busco por aquí. ovaldez@ipn.mx. Muy bien. Estoy enviándolo al chat de aquí. Es el correo de él, de Fabricio. Él es el responsable de la UDI. Y como les decía, a él le podrían preguntar acerca de el SolidWorks y la instalación de licencias. Ok, sí, gracias. ¿Vale? Se supone que ahorita tenemos un convenio con una empresa que nos da las licencias de SolidWorks. ¿Sale? Un acuerdo, un convenio, no sé qué sea. Ahí lo checan ustedes si no lo tienen. ¿Sale? Entonces, íbamos aquí, que vamos a hacer síntesis de mecanismos. Van ustedes, se supondría, ¿verdad?, a diseñar y construir un prototipo de mecanismo. Esto se supone que lo podríamos hacer para la unidad de engranes y levas y que obligatoriamente lo deberíamos estar haciendo para el proyecto final, pero como ya les dije, pues al ser no presencial esto, pues a lo mejor algunos lo harán a nivel maqueta nada más. ¿Vale? Y la práctica 8, esa sí no la podemos nosotros realizar. Se supone que necesitamos un banco de pruebas de mecanismos donde pongamos lo que sería un volante de inercia para regular
la velocidad de mecanismos y que en ese nosotros pudiéramos verificar tanto las prácticas 1, 2 y 3 como la 8, ¿verdad? Pero no tenemos ese banco de pruebas, así que del 8 solo les voy a dar la teoría, pero no la vamos a hacer. Esa es la única que sí no podemos nosotros realizar aquí. Bueno, y como les decía, lean ustedes esto con más detalle. Si hay errores, pues los vamos a omitir, los vamos a tal vez corregir, pero lo que a ustedes les interesa es esta parte. Las políticas de clase les interesan siempre en esto. Por favor, me gustaría que de aquí en adelante no me estén preguntando cómo les voy a evaluar, porque yo siempre, ya sea en hojas de Excel o en el Moodle, implemento lo que dicen sus políticas aquí en el criterio de evaluación. ¿Sale? Por ejemplo, se dieron cuenta que en la unidad 1 tienen cargadas tareas. Bueno, pues la unidad 1 se evalúa con puras tareas. ¿Sale? Van a hacer actividades del proyecto, pero no se les van a evaluar. Y eso corresponde al 5% de su calificación final. En la unidad 2 van a tener tareas, van a tener un problemario y van a entregar un avance de proyecto. Y además vamos a tener una evaluación, exámenes y trabajos aquí en la evaluación de examen. Y estos son los porcentajes: 15% tareas, 15% el problemario, 10% el proyecto, 60% el examen. Y eso vale el 20% de su calificación. En la unidad 3, como vamos a hacer el diseño del EVA en computadora, pues les voy a pedir que entreguen en limpio la implementación del diseño que ustedes van a realizar. Y agregado a lo demás, pues tenemos las tareas, problemario, avance, segundo avance del proyecto, ¿verdad? Y su examen de la unidad 3. Unidad 4, lo mismo, ¿verdad? Tareas, problemario, avance del proyecto y su examen. La unidad 5, como es la que hacemos siempre al final, que nos quedamos sin tiempo, pues no va a tener evaluación de examen. Pero sí tienen que hacer una implementación en computadora de lo que yo les encargo. De hecho, la unidad 5 es un poquito compleja porque se requiere realizar un análisis dinámico que involucra muchas ecuaciones. Vamos a resolver las ecuaciones de cinemática, vamos a resolver las ecuaciones en dinámica y por lo tanto pues son muchos cálculos que si hechos a mano son tardados. En computadora a veces lo tardado es la implementación de las ecuaciones. Entonces, pues tampoco se presta como para un examen. Más bien van a ustedes a resolver problemas y a realizar programas, ¿verdad? Entonces, la unidad 5 no tiene exámenes y no van a entregar avance de proyecto porque en realidad ustedes ya van a entregar el proyecto final más o menos por esas fechas. Y aquí están los porcentajes. Todo su curso suma un total de 80%. Su proyecto final vale 20%. Pero como ya les dije, el proyecto final es obligatorio. Así que aunque ustedes tengan calificación aprobatoria con esto, si no entregan un proyecto aceptable, reprueban. ¿Alguna duda? ¿Con sus evaluaciones, con sus políticas de clase?
De momento no, profe. Bueno, entonces tengo aquí que ya son 45 de ustedes, son bastantes. Entonces, por los que llegaron después, les repito, los inscribí a todos en Teams, pero hubo gente que faltó de enviar sus correos con sus datos. Los que faltaron, envíenlos, porque si no, no los inscribo en el curso de Moodle, que es donde tenemos los apuntes y las actividades a entregar. Por cierto, no voy a recibir entregas de actividades por correo, ¿sale? Por correo pueden contactarme para dudas, pero no para entrega de actividades. Bien. ¿Algo más que se me haya pasado con los que entraron un poco más tarde? Parece que no. Profe. ¿Qué pasó? Bueno, yo entré un poquito más tarde y no alcancé a escuchar del proyecto, ¿en qué va a consistir? ¿En qué va a consistir? De hecho, no lo he dicho, apenas voy para allá. Así que vamos a ver del proyecto final. ¿Sale? Como les decía, del proyecto final, ustedes van a leer aquí en Moodle, nada más que los voy a dar de alta un poco más tarde. Si ustedes ya revisen a partir de en la noche o mañana, que ya estén inscritos, siempre y cuando me hayan enviado sus datos. Entonces, les decía, aquí ustedes van a tener sus actividades, el material del curso, incluye las presentaciones que yo les ponga. Aquí ya vienen los materiales de esas presentaciones. Aquí viene la entrega de actividades, exámenes, etcétera. Y pueden ver que también que van a estar entregando avances del proyecto. ¿Sale? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, también pueden ver que aquí viene un apunte, reglamento para proyecto final, y viene proyectos disponibles. ¿Sale? En cuanto al foro, no es obligatorio usarlo, sobre todo porque creo que ustedes se comunican por un grupo de WhatsApp o algo así. Bueno, ya ustedes verán cómo se ponen de acuerdo, pero del proyecto pueden ver aquí, reglamento, proyectos disponibles. Y aquí hay un archivo de texto, ¿verdad? Y viene el reglamento. Entonces, primera parte del reglamento, aquí viene lo que deben de entregar en su reporte final. En primera dice, deben entregar un prototipo funcional con acabado aceptable que resuelva un problema de la vida real. El prototipo debería ser fabricado a escala real y soportar fuerzas similares a las que estaría expuesto en la realidad. Esta primera parte, como ya dije, al ser no presencial, no los puedo obligar a maquinar y hacer esas cosas. Se puede dejar a nivel de maqueta, pero sí que tenga dimensiones proporcionadas a la realidad. ¿Sale? Así que, si no lo pueden construir realmente, al menos en nivel maqueta, sí tienen que hacerlo con medidas considerables. Ahora, tiene que ser funcional, ¿sí? Tienen que ustedes manipularlo, moverlo, ver qué hace lo que ustedes pretenden que iba a realizar. Ahí dice cuánto vale. Esto, de hecho, es lo mismo que viene en sus políticas de clase para el proyecto final. Deben entregar un reporte. Aquí viene qué debe tener el reporte. Por ejemplo, deben hacer la síntesis del mecanismo, demostrar que lo sintetizaron, que no se lo inventaron, que no lo copiaron de YouTube. Deben hacer el análisis cinemático y el análisis dinámico de lo que ustedes construyeron. Ojo, aquí mucha gente
ha llegado a entregarme un análisis de un mecanismo que mide 10 y luego me entregan un proyecto de un mecanismo que mide 25. Entonces, no es lo correcto, ¿sale? Si ustedes van a construir un mecanismo que mida, no sé, 2x5, pues es del mismo mecanismo que yo quiero que analicen, del mismo mecanismo que yo quiero que hagan el cálculo de fuerzas. Si ustedes cambian las dimensiones, tienen que volver a hacer dichos análisis, ¿sale? No quiero análisis de mecanismos que no me están entregando. Deben de calcular la resistencia de materiales de su mecanismo y en base a la resistencia seleccionar qué materiales van a usar o usarían para construirlo. Como ya dije, no es obligatorio la construcción por el momento de manera no presencial, así que lo vamos a dejar a nivel maqueta, pero aún así deben seleccionar los materiales como si lo fueran a construir, que sepan qué es lo que ustedes buscarían o comprarían de materiales. Muy bien, aquí en construcción del aparato lo podemos dejar a nivel construcción de maqueta, pero sí hay que tenerlo, y sus conclusiones. Debe entregarse el reporte en Moodle, no se les revisará el prototipo si no han entregado el reporte. Ahora, del prototipo, ustedes en Moodle lo que van a hacer es entregar un video donde me muestren cómo funciona su maqueta o lo que construyeran. Como ya les había dicho, los proyectos son hasta para 5 integrantes. Entonces, no me estén preguntando, por favor, desde ahorita no estén preguntando si pueden ser 6, ¿sale? Aquí está muy claro, eso es máximo 5 integrantes, ¿sale? Tampoco me pregunten si se puede un proyecto más fácil porque solo son 2 o porque solo es un alumno. Si ustedes no quieren hacer equipo con otras personas, si quieren hacerlo solos, por mí está bien, pero si hacen el proyecto una persona o 5 personas, son exactamente los mismos proyectos, ¿sale? No se va a cambiar el proyecto, no se va a cambiar la entrega, no se va a cambiar la exigencia del mismo, porque ustedes son los que están decidiendo no juntarse con sus compañeros, ¿sale? Si hacen equipos, traten de juntarse con gente que sí trabaje para que no tengan problemas, pero sí hay que ser rigurosos. Se puede un solo integrante, se pueden 2, se pueden 3, se puede hasta 5. Este punto es muy importante también. Dice aquí, no se permitirán proyectos distintos a los que les propongo yo. De repente me dicen algunos de ustedes que ya tienen proyectos en procesos de manufactura o tienen algún proyecto con el maestro Pámanes o tienen algún proyecto con X otro profesor. Bueno, pues no. Si ustedes quieren, pueden decirle a sus otros profesores que el proyecto de mecanismos también lo van a hacer allá, pero no al revés, ¿sale? Aquí solo los que yo les propongo. Y bueno, aquí viene la fecha de entrega límite. Pueden entregar antes, ¿eh? Yo les sugiero que una semana antes ya estén entregando esto, pero si no, a más tardar 18 de junio. Si no, ya saben, entregan el sábado, vale 66%, entregan el domingo, vale solo 33%, me entregan el lunes siguiente, ya no vale nada, pero de todas formas hay que entregarlo y ser aceptable para poder aprobar la materia. ¿Dudas hasta aquí? Parece que no, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces, les voy a pedir que siempre tengan en cuenta estas reglas. Ahora voy a pasar a lo que son los proyectos propuestos, ¿sale? Estos proyectos los copié del libro de diseño de maquinaria de Norton.
Así que pueden encontrar incluso más ahí. Y de hecho, esta primera parte, esta frasecita, la copié textualmente de ahí. Dice, estos enunciados de proyecto carecen deliberadamente de detalles y están vagamente definidos. Son similares a lo que encuentren comúnmente cuando practiquen ingeniería. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que nos faltan muchísimos datos. ¿Sale? Por ejemplo, el proyecto 1 dice que se necesita crear un mecanismo, un dispositivo que permita subir las banquetas a usuarios de sillas de ruedas. ¿Sí? Banquetas que obviamente no tienen una rampa. ¿Sale? Entonces, deben ustedes ponerle un mecanismo a una silla de ruedas. Ahora, aquí no dice cuáles son las medidas de la silla de ruedas. Ustedes las tendrían que investigar. ¿Sí? No dice qué tipo de mecanismo usen. Podemos usar mecanismos de barras, podemos usar mecanismos de engranes, podemos usar mecanismos de levas, no sé. Pueden usar otras cosas, pero la idea es que aquí no dice qué deben de usar, no dice dónde lo deben de poner, no dice de qué tamaño debe ser, porque todo eso ustedes lo tienen que o investigar o diseñar. ¿Sale? Entonces, parte de su proyecto es investigar acerca de lo que quieren resolver. Yo quiero resolver el proyecto 1, pues tienen que ponerse a investigar cómo son las sillas de ruedas, qué modelos hay, de qué tamaño son, ¿sí? Cómo es que las usan las personas que las emplean. Cómo, por ejemplo, yo les sugiero, si van a resolver que suba una banqueta, una silla de ruedas, pues yo creo que lo primero que deberían de hacer es investigar cómo le hace la gente comúnmente para subir una silla de ruedas por una banqueta. ¿Sale? Sí, ustedes conocen gente que ayude a discapacitados, pues a lo mejor podrán decirles cómo le hacen ellos para subir una banqueta cuando no hay una rampa. Y tomar de ahí, de la realidad actual, algunas ideas para lo que ustedes quieran realizar. ¿Sale? Primero, básense en lo que ya existe en real para sus mecanismos. No empiecen desde ahorita a pensar cosas extrañas como poner sistemas de levitación, ¿verdad? O como le hacen algunos de ustedes, que lo primero que hacen es meterse a YouTube, como si YouTube tuviera ya todas las respuestas, ¿sale? Traten de usar YouTube como último recurso y no como el primero para la lluvia de ideas. Bien. Otra cosa que pueden hacer es un mecanismo que permita a una persona en silla de ruedas poderse poner erguido. Sí, básicamente aquí nos habla de un jugador de golf, pero la idea es una silla de ruedas que pueda levantar a una persona a una posición como si estuviera parada. Obviamente, como es una persona que usa silla de ruedas, en realidad el mecanismo lo que debe hacer es pues tratar de soportarla mientras está en posición vertical. ¿Sale? No se trata simplemente de aventarla y ya, no. Hay que pararla, pero mantenerla ahí. Si se pudiera. Este mecanismo también es muy retador. Si quieren elegirlo, ya saben que estos proyectos son retadores. El proyecto 3. Queremos una mesa plegable, un diseño de mesa plegable, que cuando yo gire 90 grados una palanca, salgan las patitas de la mesa y la mesa quede bien segura, y que cuando gire la palanca hacia el otro lado, las patas se guarden y me permita poder guardar la mesa de una forma compacta. ¿Sale? Entonces, queremos
que la mesa tenga dimensiones, pues, de una mesa de fiesta. Queremos que las patas sean seguras y que se guarden perfectamente. Obviamente, ustedes pregunten en donde rentan mobiliario. De lo que se trata es que las mesas pues no ocupen casi espacio, ¿eh? Entonces el mecanismo que se guarde muy bien, que sea compacto, ¿no? El 4 es un proyecto de un agitador de latas de pintura que cuando esté en funcionamiento no vibre, ¿sale? Tienen que hacer un mecanismo que esté más o menos balanceado para que mientras esté agitando la lata de pintura no haya vibraciones, ¿sale? ¿Que cómo se agitan las latas de pintura? Pues pregúntenle a las personas que saben, pregúntenle a los que trabajan en pinturas Comex, pinturas Prisa, pinturas Verel, etcétera, ¿no? Pregúntenle a los pintores cómo agitar una lata de pintura, qué sé yo, ¿no? A quien sabe, a quien lo ha usado, pregúntenle, no a mí. El último, una mecedora para niños pequeños. ¿Sí? Que sea algo más interesante que el caballito que está afuera de la farmacia o que el carrito que está afuera del súper, ¿sale? Un aparato que sirva para mecer niños con movimientos interesantes, pero que sea seguro. Y para saber que esto sea seguro, pues tienen que hacer un análisis de aceleraciones y verificar que esté dentro de las aceleraciones permitidas para el ser humano. Ahora, ¿qué aceleraciones son permitidas? Hay que investigar en libros de ergonomía, ¿sale? Y estos son los proyectos propuestos para ustedes. Hay que hacer investigación, hay que hacer diseño, hay que realizar los proyectos, hay que tal vez hacer programas computacionales similares a lo que haremos aquí. Y es por eso que se considera apropiado equipos de 5 personas trabajadoras, ¿sale? No hagan equipo con alguien que no trabaje porque se les va a cargar la mano a los demás. Muy bien. Aquí es donde ustedes hacen comentarios. Yo tengo una duda, profe. ¿Qué será? ¿Esos proyectos son irrepetibles? O sea, ¿2 equipos no pueden hacer el mismo o puede cada equipo tomar el que sea libremente? Es muy buena pregunta, mira. Sí pueden tomar el mismo proyecto, pero recuerden, proyectos repetidos, proyectos variados, pues se les va a bajar la calificación, ¿no? O sea, yo te puedo decir, hazme una máquina que corte papas. Y aunque sean 50 personas, podrían obtener 50 soluciones diferentes para cortar papas fácilmente, ¿sí? O incluso, aunque tuvieran la misma idea, la forma de implementarlo podría ser bastante diferente. ¿Por qué? Porque usamos un cuchillo diferente, porque consideramos que alguien las quiso cortar en rodajas y alguien las quiso cortar considerar que alguien lo quiso hacer que se active a mano, alguien quiso hacerlo para hacerlo con motor, qué sé yo. Entonces hay muchas variantes que me permiten saber cuándo se están copiando ustedes. Bueno, creo que el internet se está poniendo lento. Si hay problemas en comunicación, me dicen. ¿Vale? Entonces, sí pueden usar el mismo proyecto, pero si encuentro proyectos copiados, pues se les va a dividir la calificación salomónicamente. También hay que ver que si el equipo A hace un muy buen trabajo, pues a ese le pondré el 10. Y si el equipo B hace el mismo trabajo, pero menos, pues ya no se merece el 10. Es decir, si hacen 5 proyectos diferentes del mismo, pero uno es mejor que el otro, pues los voy a ir así como que formando en una especie de categorías o de ranking, ¿verdad?
Entonces, quien entregue el mejor proyecto va a sacar mejor calificación que el que le sigue. Eso significa que si me entregan proyectos repetidos, van a estar compitiendo entre ustedes, ¿sale? Pero pueden agarrar todos el mismo proyecto si gustan. ¿Cómo ven? A mí me parece bien, profe. Bueno, entonces, esto de los proyectos, como les decía, sí es bastante trabajo, por eso lo van a estar haciendo con avances a lo largo del curso. Entonces, en su primer avance, que no vale nada porque es para esta unidad, lo que necesitamos es que se pongan de acuerdo entre ustedes para formar equipos. ¿Sale? Entonces, como les decía, está el foro de Moodle para que participen, o bien si ustedes tienen su propia forma de comunicación porque tienen un grupo de WhatsApp, bueno, pues ahí pónganse de acuerdo. La idea es que tratemos de formar buenos equipos y traten de no quedarse solos. Ahora, si alguien se queda solos, pues no hay problema. Pueden hacer el proyecto una sola persona, 2 personas. Sin embargo, pues sí saben que es bastante trabajo. También traten de aprovechar el equipo para lo que sería lluvia de ideas, para que se ayuden con la programación, para que se ayuden en general a mejorar su trabajo. ¿Sale? Entonces, para esta primera unidad, lo que se requiere es que formen equipos entre ustedes y que elijan un proyecto. No debe de pasar de esta primera unidad que ya tengan elegido su proyecto, porque la primera entrega, que es en la unidad 2, es como dentro de un mes, ¿sale? Pero imagínense que apenas cuando van a hacer la entrega dentro de un mes, apenas se están poniendo de acuerdo, bueno, pues ya tienen un mes de retraso, que yo supondría que no trabajaron nada en su proyecto. Entonces, en esa segunda entrega, que en esa sí necesitamos evaluarlos, van a tener que entregar precisamente qué proyecto eligieron, qué equipo tienen, la investigación de lo que se supone que vamos a hacer, es decir, si alguien eligió de las sillas de ruedas, pues tener ya todo bien investigado, medidas, tamaños, cuánto pesa la persona que va arriba, más o menos cómo es que se sube la banqueta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo ya muy bien definido, que ustedes ya sepan a qué se están enfrentando. Porque si en ese momento se dan cuenta de que eligieron mal el proyecto, pues entonces en elegir un nuevo proyecto se van a volver a atrasar, porque tienen que volver a hacer la investigación y hacer todo. Entonces, desde ahorita hagan equipos y empiecen a investigar acerca de qué proyecto les conviene realizar. Ahora, si eligen el más sencillo, pues por mí no hay problema. Simplemente sepan que si hay copias, si hay proyectos del mismo tipo, compiten entre ustedes y entonces pues se vuelven una guerra de calidad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la primera entrega es al finalizar la unidad 2. La segunda entrega es al finalizar la unidad 3. Eso sería como 15 días después de la unidad 2. La entrega de la unidad 4 es como poquito menos de un mes después. Unas 3 semanas tal vez después de esta se hace la siguiente entrega de avance. Entonces, cada avance agrega algo nuevo. Por ejemplo, en la unidad 2, ustedes entregan la investigación. En la unidad 3, tienen que entregar pues algo así como que su lluvia de ideas, más o menos bosquejos de los mecanismos que piensan utilizar, ¿verdad? Que ya empiecen a indicar todas sus ideas, dónde van a poner los motores, cuánto debería de medir, cosas así, ¿no?
En la unidad 4 ya se entrega lo que sería la síntesis del mecanismo, ya dimensiones bien definidas, ya tienen los movimientos un poco más afianzados, ¿verdad? Y en la última entrega le agregan lo que sería la construcción y lo que sería el análisis de fuerzas, selección de materiales, ¿sale? Entonces, hay que tratar de tener eso al día. No crean que juntarse una noche antes les va a hacer buenos proyectos, ¿sale? Sí, traten de irlo haciendo poco a poco. Si lo hacen, no sé, que cada fin de clase, una vez a la semana, se pongan de acuerdo en qué llevan o en qué están haciendo, yo creo que con eso sale bien, ¿sale? Pero no lo dejen para el final. Entonces, estas son nuestras políticas de clase, ¿sale? Estos son los proyectos que van a hacer o que deberían ustedes de ir pensando cómo hacerlos. Recuerden que siempre pueden buscar en un libro. Yo les sugiero que desde ahorita revisen el libro de diseño de maquinaria de Norton o el libro de análisis y síntesis de mecanismos de Shigley, que los revisen. Nada más así como darle una ojeada a las unidades de mecanismos para que se den una idea de qué mecanismos existen y qué mecanismos pueden usar. ¿Sale? O sea, desde ahí empieza. Si ustedes van a hacer mecanismos, aunque no sepan nada de mecanismos, sí pueden ir viendo dibujitos. ¿Sale? Pueden ir viendo las ilustraciones y pues se darán una idea, porque con los mecanismos conviven todos los días. Y bueno, de hecho, pues vamos a comenzar nuestras clases con eso, ¿verdad? Son 9:30. ¿Cómo ven si vamos avanzándole y empezamos a entrar en materia? Profe, yo tengo otra duda. ¿Qué será? Si para el proyecto en el análisis de fuerzas y selección de materiales, bueno, cuando seleccionemos el material, no sé, por ejemplo, decidimos que el más adecuado es acero inoxidable, por ejemplo. Ajá. Pero por el hecho de no tener cómo maquinarlo y cómo trabajar con él, ¿se puede hacer como con otro material en maqueta? Claro, como les decía, por la contingencia yo no les puedo exigir que vayan a los laboratorios de la escuela, tampoco les puedo exigir que vayan y convivan con personal de algún taller, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que pueden hacer maquetas precisamente con materiales que ustedes tengan a su disponibilidad, por ejemplo, no sé, madera, cartón, qué sé yo, ¿no? Pero que eso sí, que esté muy bien hecho y que tenga las medidas acordes a la realidad, es decir, que esté proporcionado, ¿sale? Eso por la contingencia lo podemos dejar a nivel de maqueta, pero sí respeten la realidad, háganlo a escala. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahora, si son pudientes y pueden y tienen ustedes su propia cortadora láser de acrílico, pues qué bonito, ¿no? Pero no es obligatorio. Lo obligatorio es que lo hagan pulcro con algunos materiales, que no corten con los dientes, como decimos a veces, ¿verdad? Sino que pues usen los implementos correctos, ¿verdad? Navajas, cegueta, qué sé yo, pero que lo hagan de manera apropiada. De ahí en más, puede ser el material que ustedes quieran. No porque alguien lo haga con rayo láser va a sacar mejor calificación que quien lo hizo con cegueta, ¿no? Muy bien. Entonces, ya les dije que los voy a tener en Moodle, que ahí van a estar las actividades. Todas las actividades se van a entregar en Moodle en formato PDF. No se aceptan entregas en otros formatos.
No entreguen en Word, no entreguen en formatos comprimidos, ¿sale? No envíen imágenes sueltas, por favor. Nada más en PDF, así a mí me es más fácil revisarles y estar viendo su información. Muy bien. De las políticas de clase, les digo, en cuanto puedan las checan, yo los doy de alta hasta en la tarde en lo que es el sistema. ¿Cómo le vamos a estar haciendo con nuestras clases? Me he enterado, por ejemplo, que a ustedes les gusta tener clases con algunos maestros que solo les envían PDFs y que no les dan clase, que solo el PDF y listo, hacemos el trabajo. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Les mando el PDF del libro y nos vemos al final o qué? ¿Cómo le hacen ustedes en sus otras materias? A ver, platíquenme. ¿Les dejan trabajos? ¿Los revisan cada semana? Pues el semestre pasado tuvimos una materia que nos daba el material una semana y... ¿Tienen clases Perdón, ¿se trabó mi internet? ¿Sí les llegó mi mensaje? Sí. Yo no alcancé a escuchar eso, profe. Les decía que cómo vamos a llevar nuestra clase. Les dejo el material y resolvemos dudas por correo. Tenemos clases presenciales con el riesgo de que se trabe el internet. A mí sí me gustaría tener las clases. Sí, a mí también en lo personal me gustaría más las clases. Ajá. Bien. Tenemos el modelo de escuela tradicional, que es el que se maneja siempre, ¿verdad? Les doy la clase y la tarea la hacen en su casa. También tenemos el modelo de escuela invertida, que es algo pues un poquito diferente, en donde más bien yo les dejo los apuntes y en clase solamente vemos los problemas, la tarea, como quien dice. De yo les grabe algún problema, o sea, algo intermedio, yo grabo el problema de clase, se los dejo disponible, por si en clase se nos traba el internet, pero en realidad en clase solamente estaría viendo las dudas sobre esa grabación, es decir, no volvería a repetir lo mismo, sería tonto grabarme y luego volver a repetir lo mismo, sería más bien revisar en clase, pero sí platicando, todos a gusto. ¿Cómo ven? ¿Qué proponen? ¿Una clase donde desarrolle el problema en vivo con ustedes? ¿Una clase donde exponga en una grabación y nada más en vivo hagamos comentarios al respecto? ¿O una clase donde les dejo el material y en presencial solamente vemos la tarea? Probando. ¿Se escuchó todo bien? Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿qué sería? ¿Escuela tradicional? Que les deje grabada la actividad y nada más en presencial hagamos, como quien dice, resolución de dudas, obviamente de lo mismo, ¿verdad? ¿O cómo?
Y si es así con la clase grabada, ¿nos veríamos que nada más una vez a la semana? Eso tendríamos que definirlo. Ah, ok. Bueno, es que Sí. a lo personal a mí sí me gustaría así porque pienso que iríamos un poco más rápido. Bueno, yo pienso, no sé, mis compañeros. Ajá. Más que nada, como les decía, por ejemplo, ahorita se me está trabando el internet porque pues ustedes saben, más gente está teniendo clases presenciales en primarias y en todo eso. Y pues a estas horas, de hecho entre 9 y 12 siempre se va a trabar poquito, ¿no? Ujú. Entonces, creo que los que llevaron resistencia de materiales saben que a veces estábamos exponiendo y se trababa la clase y se hacía un poco aburrido, por lo mismo de que no sabíamos si nos estábamos comunicando correctamente. Entonces, les decía, yo por ejemplo les dejo, se me ocurre, hago análisis de un mecanismo de ejemplo y ese lo dejo grabado. Pero obviamente vamos a hacer ejercicios donde ustedes son los que lo hacen, ¿verdad? O sea, yo les dejo grabado un ejemplo y después en clase presencial ustedes hacen el ejercicio basándose en ese video, ¿sale? Y en el ejercicio yo les voy preguntando, lo vamos haciendo de manera interactiva, ¿qué les parece? Bueno, a mí sí me gustaría así. Suena bien para mí. Ajá. Para mí también, profe. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, que yo les grabo las clases de lunes, que el lunes les presento el material. Y tenemos actividades, en todo caso sería martes y miércoles. O al revés, que tengamos clases lunes y martes y que los miércoles les deje las clases grabadas. ¿O cómo sería? Yo pienso que sería mejor las clases grabadas el miércoles, para tener desde el jueves hasta el domingo para checarlos y así, y ya el lunes llegar con las dudas. Ajá. Entonces, el lunes y martes sí tendríamos presenciales, ¿verdad? ¿Es lo que estoy entendiendo? ¿Sí estamos bien? Sí, yo propuse eso, pero no sé qué opinen mis compañeros. Bueno, pues vamos a pensar que el que calla otorga, así que vamos a dar 5 segundos para que alguien diga que no está de acuerdo, ¿verdad? Y si no dicen que no están de acuerdo, significa que sí estamos de acuerdo todos. ¿Qué les parece? Si alguien quiere proponer otra cosa, también adelante. Bueno, entonces creo que estamos de acuerdo. Entonces, en todo caso, los miércoles no vamos a tener la clase en presencial, ¿sale? Yo les voy a dejar material grabado y ya ustedes van viendo. Aunque déjenme decirles, eso no aplica ahorita que estamos empezando. Ahorita que estoy empezando, sí denme chance de hacerles algunas presentaciones de inicio, ¿verdad? Aquí, porque pues si no, pues no empezaríamos muy bien, ¿sale? Hay que comenzar, por ejemplo, a revisar conocimientos previos y conocimientos básicos, los cuales, pues eso sí los tenemos que ver entre todos. Muy bien. Entonces, ya les diré yo cuando empecemos con eso de que ya no tenemos la clase los miércoles. Ahorita sí, vamos a tener todas las clases en lo que arrancamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Entonces, sí, otra cosa, ¿qué tal andan ustedes de internet? El mío se traba de repente y de repente anda bien, ¿sí? Tiene así como que hipos. ¿El de ustedes qué tal?
Igual. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo conocimiento de que con el maestro Talavera prácticamente todos encienden sus cámaras y se saludan y todo, ¿no? Y aquí conmigo nadie prende la cámara, nadie la usa. Ahora, no es obligatorio prenderla porque yo sé que gasta más internet y se pone esto un poco más pesado. Pero a veces me pregunto si los que me dicen que les falla el internet solo les falla en mi clase, ¿verdad? Entonces, sean sinceros y díganme si vamos a andar bien de internet, porque también es un poquito pesado para algunos que no puedan tomar la clase un día y otros sí, y así, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí tienen ya buen internet? ¿Decente? Pues, sí, uno decente. No. Bueno, y de sus equipos, como les decía, van a necesitar, pues obviamente tomarle fotos o escaneos a sus tareas. Van a necesitar tener su computadora con micrófono, al menos. Yo sé que no les gusta salir en la cámara, pero hay personas que ni micrófono tienen y pues la verdad los micrófonos, las cámaras web ya no son tan caros, ¿sale? Entonces traten de golpearse un poquito el codo y usar un micrófono externo si el de su compu no sirve, porque sí es bastante pesado que no se puedan comunicar. Y como les decía en resistencia de materiales, les digo aquí también, esta materia es un poco pesada. La materia está muy llena de matemáticas, así que desde un principio hay que ponerse las pilas y si tienen dudas, preguntar inmediatamente, ¿sale? Quien no pregunte, ustedes sabrán cómo se manejan. ¿Será porque son muy listos o porque son muy tontos? ¿Sale? Yo espero que sea porque son muy listos, que no pregunten, ¿sale? Quiero que todos traten de participar en la medida de lo posible porque es por su bien. Ahora, de mi pantalla y todo eso, yo nunca me he puesto a pensar cómo me ven ustedes, bueno, no a mí, cómo ven la presentación. ¿Sí se entiende lo que se ve en pantalla? Sí. Sí, es de buena calidad. Bueno, sí. Entonces, les decía, vamos a tener nuestras clases así. Por ejemplo, ahorita les voy a proyectar lo que sería nuestra primer presentación. ¿Sí se ve? Sí. ¿Un 2? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a comenzar la materia. Hay que definir la asignatura y el alcance de la misma. Entonces, la materia se llama Análisis y Síntesis de Mecanismos. Por lo tanto, yo les preguntaría, ¿qué entendemos por análisis y qué entendemos por síntesis? Bien, ¿qué entienden ustedes por análisis y por síntesis? Sería como observar o analizar las partes de que tiene un sistema. ¿Cuál, perdón?
pues sería cualquier sistema, en este caso sería algún mecanismo. No. ¿Qué estás definiendo? Análisis, perdón. Estás definiendo análisis, muy bien. Entonces, cuando definamos análisis, no hay que repetir la misma palabra que estás definiendo. Entonces, repítelo sin decir análisis. Sería el estudio o... Pues sí, la única palabra que se me ocurre ahorita. Ajá. De algún proceso o las partes que lo componen. Bueno, ¿alguien que quiera ayudarnos a incrementar esta definición? Interpretar cómo funciona algún mecanismo, en este caso, con análisis. Y en síntesis, yo imagino. Hay que estudiar cómo funciona. Muy bien, pues ya está mejor, ¿verdad? Y en síntesis yo creo que sería interpretar los materiales adecuados para implementar el mecanismo. Bueno, podría ser, sí, sería una interpretación de síntesis. Bueno, entonces, recuerden que cuando estamos aprendiendo, no es incorrecto lo que sea que me respondan, siempre y cuando lo hayan meditado, pensado antes, porque de repente hay gente que piensa que participar es hablar nada más. No hay problema, No hay problema si se equivocan porque estamos aprendiendo. El problema es cuando algunos digan incoherencias. Así que ahorita todo muy bien, No lo digo por ustedes, lo digo por otras personas que de repente cuando participan empiezan con cada cosa, a lo mejor hasta platicando de aliens, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar el análisis y la síntesis, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo dijeron, análisis lo podemos definir como que vamos a descomponer algo en sus partes, ¿sí? Vamos a ver de qué está hecho, vamos a ver cómo esas partes se relacionan y entonces vamos a aprender cómo es que interactúan, ¿sale? Cómo interactúan esas partes de algo. Y como dijeron, pues lo vamos a estudiar, vamos a aprender cómo funciona. Para eso es el análisis. La síntesis. Yo la síntesis la tomo como un complemento del análisis. Es como quien dice el resultado de haber analizado. Una vez que ustedes ya saben cómo funciona algo, pues ya lo pueden replicar, ¿sí? Ya podemos utilizar lo que aprendimos en el análisis para aplicarlo en nuestro beneficio. Eso es la síntesis, ¿sale? Síntesis es que repliquemos algo y lo podamos modificar en base a lo que aprendimos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es un mecanismo? Y de una vez, para meter ruido, ¿qué es una máquina? Pues yo entiendo por mecanismo que es el funcionamiento de algún sistema. ¿Algún ejemplo de mecanismo? Puede ser el mecanismo de un reloj. Y la máquina sí sería pues el reloj. Bueno, te escuché muy bajito, Hay que tratar de hablar un poco fuerte, aunque no exageremos, ¿verdad? Pero sí un poco más fuerte. Estaba muy bajito tu sonido. Que el mecanismo, pues, el ejemplo sería un reloj. O sea, ajá. El mecanismo de un reloj. ¿Y la máquina? Y la máquina sería, pues, en sí el reloj. A ver, pero entonces, ¿cuándo deja de ser mecanismo y empieza a ser máquina? O sea, ¿qué le agregaste para que fuera máquina? Pues ya sería como una parte estética que describe, no sé, pues, o sea, que hace que sea un reloj. Si está bonito es máquina y si está feo es mecanismo, ¿o cómo?
No, el mecanismo sería en sí su funcionamiento, nada más. Pues está más o menos bien tu definición, pero el hecho de que uses el mismo reloj como máquina y mecanismo es lo que causa un poco de dudas. Vamos a ver si lo podemos refinar con ayuda de tus compañeros. ¿Alguien más? Yo, profe, yo tengo... Bueno, a ver, no se avienten, todos podemos participar. ¿Vamos quién? Ay, podría ser el conjunto de mecanismos, ¿no? Una máquina. ¿Algo que comprende más de un mecanismo? Ajá. Eso se me ocurre. ¿Algún ejemplo en particular? ¿Una prensa hidráulica? ¿Una prensa sería un mecanismo o una máquina? No, sería más bien un mecanismo, ¿no? Bueno, vamos a revisar. Como les decía, ahorita no hay respuestas incorrectas, ¿eh? Muy bien. ¿Quién más desea participar? Bueno, entonces vamos a ver entre máquinas y mecanismos, ¿verdad? Luego, cinemática y dinámica. Como les decía, en la unidad 2 hacemos análisis cinemático y en la unidad 5 hacemos análisis dinámico. Por lo tanto, hay que saber qué significa cinemática, qué significa dinámica. Esto ya se lo deben de saber porque llevaron algunas asignaturas al respecto. ¿Qué es la cinemática? ¿Qué es la dinámica? A lo que yo recuerdo, la cinemática es el comportamiento de un cuerpo cuando no está en movimiento y la dinámica es cuando sí está en movimiento. Creo que ahí confunde cinemática con estática. Yo recuerdo que la cinemática no nos importaba cuál fue la causa de su movimiento y en la dinámica sí nos importaba qué es lo que causa el movimiento. Muy bien. Entonces, recuerden, estática es cuando no se mueve o se mueve a velocidad constante, pero eso es otra cosa. Como bien dijeron, cinemática es cuando los objetos se mueven, muy importante, sí se mueven, pero no nos importa las causas que ocasionaron dicho movimiento. Y en dinámica, pues sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pensar que los mecanismos se componen de partes y que estas partes van a estar relacionadas entre sí por medio de uniones. Sí, eso es muy importante. Los mecanismos tienen partes y esas partes se relacionan por medio de las uniones. Vamos a pensar que hay movimientos relativos entre sus partes y las uniones son las que los definen. ¿Sale? Bien, para finalizar, ¿qué es una estructura? Hola, hola, ¿una estructura? ¿Se podría ver como un esqueleto de la figura? Pues tal vez. Sí, nosotros vamos a ver la estructura desde el punto de vista de la mecánica, ¿sale? O sea, no sé, creo que en resistencia de materiales hablábamos mucho de estructuras. ¿Recuerdan? Una estructura podría ser la forma en la que está organizada un conjunto de partes. Podría ser. Muy bien.
Para nosotros va a haber una diferencia entre estructura y estos de acá, mecanismos y máquina, ¿sale? La diferencia es que la estructura para nosotros no se mueve, ¿sí? Y los mecanismos y las máquinas sí se mueven. Una estructura no tiene movimiento entre sus partes para nosotros. Entonces, hablaremos de movilidad. Muy bien. En las presentaciones podrán ver ustedes las definiciones que fueron tomadas de los libros. Aquí, por ejemplo, viene la definición de análisis, viene lo que es el análisis cinemático, viene lo que es el análisis dinámico, ¿sale? Ahí viene en su material de presentación que está en Moodle, también viene esto. Ahorita no necesitan copiarlo, ahí lo tienen disponible en el Moodle, ¿sale? Entonces, viene la definición de análisis, es un examen detallado de una cosa para conocer sus cualidades, extraer conclusiones, ¿verdad? El análisis cinemático, como dijeron, no considera las fuerzas que ocasionan el movimiento. En el análisis dinámico se estudia el movimiento y también las fuerzas. Aquí está la definición de síntesis y vemos que hay muchos tipos de síntesis. Hay síntesis de número. Por ejemplo, alguien puede decir, yo quiero resolver X problema con un mecanismo. Bueno, ¿qué tipo de mecanismo vas a usar? ¿Un mecanismo que se controla con un botón? ¿Un mecanismo que se controle con una palanca? ¿Un mecanismo que se controle con un volante? ¿Un mecanismo que se controle con un volante, con una palanca, con un pedal de inicio, con un pedal de paro, qué sé yo, ¿no? ¿Cuántas partes va a tener? Etcétera. Eso es síntesis de número. Síntesis de tipo. Voy a resolverlo con engranes, voy a resolverlo con levas, voy a resolverlo con barras, voy a resolverlo con placas, voy a resolverlo con implementos hidráulicos o neumáticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a usar? Síntesis analítica es lo que vamos a hacer nosotros aquí, es decir, vamos a analizar y en base a lo que obtengamos del análisis, vamos a hacer un proceso de síntesis teórica relacionada con lo que aprendimos en el análisis. Síntesis dimensional es lo último que ustedes harán. Es decir, de qué tamaño vamos a hacer nuestro aparato. De qué dimensiones serán los materiales, las barras que yo le ponga, de qué potencia serán los motores, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí viene síntesis analítica de mecanismos. ¿Sale? Viene la definición, que es la que nosotros vamos a trabajar. ¿Voy muy rápido? ¿O todo bien? Todo en orden, profe. Bueno, recuerden que ustedes luego pueden checar este material en el Moodle. Ahora, definición de máquina y mecanismo. Estas son algunas de las definiciones que hay en los libros. No son las únicas definiciones. Y de hecho, a veces nosotros tenemos unas ideas muy distintas de máquinas y de mecanismos. Hay personas que piensan que cuando el mecanismo es simple, se trata de mecanismo, y que cuando el mecanismo es muy complejo, se trata de una máquina. Por ejemplo, me dijeron hace rato que una máquina es un conjunto de mecanismos. Eso habla de la complejidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mecanismo de un reloj de esos antiguos que eran de engranes. ¿Saben ustedes cuántos engranes tenían los relojes antes? ¿Cuántas piecitas? Tenían resortes, tenían la cuerda, tenían tornillos, etcétera.
Había relojes que llegaban a tener hasta 1000 piezas. Hay otros que no tienen tantas, claro está. Pero sí eran muchísimas piezas a veces de estos mecanismos. Y se le llamaba maquinaria del reloj, ¿no? Ahora, eso es por la definición de complejidad. Vamos a decir que si es complejo es máquina, si no es tan complejo es mecanismo. También se puede verificar por la finalidad. ¿Para qué quieren ustedes el aparato? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una bicicleta y una motocicleta? Pues principalmente el motor. Entonces, ¿la bicicleta es una máquina o es un mecanismo? ¿Y la motocicleta será máquina o mecanismo? Piénsenlo. Perdonen, creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿Sale? Entonces, ya los libero. Nos vemos la siguiente clase. Si alguien faltó de enviar sus datos, mándelos para darlos de alta en Moodle. Dígame. Entonces, digamos que a partir de la siguiente semana es cuando ya nos daría la clase grabada, ¿o es el miércoles? Les daría el material grabado, sí, los miércoles. Digamos que, por ejemplo, este miércoles yo ya les mandaría algún material grabado, ¿sale? O ya se los dejaría disponible. Ok. Sí, pero estas primeras clases, a lo mejor hasta el miércoles de esta semana todavía, todo presencial, porque sí necesitamos ver, pues, en el arranque, conceptos básicos. Muy bien, profe, gracias. Muy bien, entonces nos vemos luego. Y recuerden, a partir de la noche ya pueden revisar si están inscritos en Moodle, pero hasta en la noche. Hasta luego.